cuidado en esta travesía como creyente es la oración. La oración. Recuerdo ahora a Milito Herrera, que fue mi primer pastor. Todos los martes cuando yo llegaba a la iglesia, no importando si hubiera gente o no hubiera gente, él se ponía solo a orar, un pastor. Y lo que más me sorprende de ese pastor, que ya él tenía como algunos 78, 79 años, y ya el concilio Asamblea de Dios le había dado retiro. Él vivía en Lenea, un campo de Higüey, y Asamblea de Dios ya por su edad no estaba no en su facultad como física muy fuerte para ya dirigir una iglesia. Entonces él se trasladó a La Romana a vivir para allá. Y el que carga un pastorado, el que carga ese llamado, siempre está inquieto. Siempre está inquieto. Y él no se quedó tranquilo, dijo, no, todavía soy fuerte. Yo voy a seguir. Y comenzó una obra allá en La Romana, comenzó la obra y se convirtió en una de las iglesias más grandes que hay en La Romana. Pocas palabras, cuando Dios te llama, solamente caduca cuando Él dice que caduca. Cuando se va de la tierra, también hay que entender que hay una condición física que no nos permite seguir. Porque también, lamentablemente, hay gente que quiere seguir en posición cuando ya su condición física le dice, retírate. Y automáticamente no se retiran, se quedan ahí hasta que se mueren. Y lamentablemente no dejan a alguien, un sucesor, un Josué. Y cuando se muere esa persona, lo que provoca división en la iglesia porque hay pugilato para ver quién se queda. Pero agradezco a ese señor, ese pastor mío, Milito Herrera, que una de las cosas que me gustó de él, que yo cumplo 59 años, sí. No, yo cumplí 59 en estos días. Lo que yo felicito de él fue su actitud. Y cada vez que yo llegaba a la iglesia estaba orando. Orando y orando. Y ese es el tema de hoy. Insistir en la oración. Es imprescindible en estos tiempos, cuando la misma Biblia nos dice, oremos sin cesar. Pocas palabras, nuestra oración debe ser constante. Nuestro clamor debe ser constante. Y meramente no orar para que Dios nos dé cosas, sino porque orar es comunicar. Orar es relacionarme. Yo conozco a Michael conforme a mi relación y a mi comunicación con él. Mientras más me comunico con él, más él me revela de él y yo más le revelo de mí mismo. Vamos a leer en Hechos capítulo 16, una palabra muy hermosa. Dile al que está a tu lado, Dios es bueno. Dios es buenísimo. Hechos 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración. ¿A dónde? A la oración. A la oración. Nos saltó al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Oye, la tenían como una esclava. Lo que me encanta de Pablo y Sila es que sabían para dónde iban. Estaban enfocados para dónde iban. Y no solamente estaban enfocados para dónde iban, sino que estaban enfocados a qué iban. A orar. La iglesia, muchas iglesias, lamentablemente, estamos cargadas de programas cuando Cristo mismo llamó a su casa, casa de oración. Y yo estaba leyendo en el versículo anterior algunas cosas que me di cuenta también que la oración no solamente implica, princesa, orar en un lugar específico. Dios, donde quiera que tú levantes un altar, Dios va a escuchar tu oración. Mire, yo leí el versículo 13. Léelo ahí. Y en un día de reposo salimos fuera de la puerta. ¿Junto a dónde? ¿Dónde solía qué? En un río. Dios no le importa el lugar, sino tu corazón. En un río.
Y no solamente que orábamos en un río, si tú lo lees bien, solía hacerse la oración sentándonos. Hablamos a las mujeres que se habían reunido. Era una oración, era como un picnic, un lugar de encuentro, un lugar quizá para muchos inapropiado. Cuando Dios va a hacer algo, lo hace donde quiera, como quiera y con quien quiera. En pocas palabras, no hay excusa para levantar una adoración al Rey que vive por los siglos de los siglos. Dando a entender que en tu trabajo tú puedes orar, que en tu casa tú puedes orar, que caminando tú puedes orar, que en el carro tú puedes orar. Dios anda buscando un corazón dispuesto a adorarlo. Vamos a leer y a seguir leyendo el versículo que me encantó. En la cocina y donde quiera. Denme 10 minutos y terminamos. Cuando hablamos de orar, hablamos del medio de relación, el medio de alimento del cristiano. Es una herramienta y una de las formas más básicas para relacionarnos con Dios. También podemos entender que la oración es uno de los importantes fundamentos para el crecimiento del creyente. Debe ser nuestra prioridad. Debemos tomarlo como disciplina y como norma. Yo creo, Ana, que la oración debe ser el respirar del creyente. ¿Cómo tú quieres que Dios te hable si tú no le hablas? Y lamentablemente lo que hace menos la iglesia es orar. Y te felicito porque está aquí. Eso da a entender que todavía tiene un espíritu vivo. Te felicito porque estás aquí. Porque entiende que tú tienes que relacionarte con Dios en intimidad. Aplaudimos y damos gracias a Dios. Yo no sé si a ti te pasa. Ese deseo como a las 5 de la mañana. Ese deseo de comunicarte con Dios. Ese deseo de intimar con aquel que te dio vida. El pueblo necesita orar. Dile al que está a tu lado, hay que seguir orando. Miren esto. Tantas cosas que hay que decir aquí, hermano. Esta muchacha tenía un espíritu de adivinación y daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el evangelio de salvación. Y esto lo hacía muchos días. Primero, ella adivinaba, pero lo que decía no era mentira. Ella no decía mentira. Y si hubiese sido en estos tiempos de estos profetas, ellos dicen: wow, este demonio está diciendo lo que yo soy. Y toma honra y busca aplauso y lo publica en Facebook. Pero Pablo dijo: no, yo no necesito la aprobación del diablo. No necesito aprobación del enemigo para que los demás entiendan que Dios fue quien me llamó. Y la silenció, la reprendió. Cuando Pablo debió hacerle aplaudido y Sila, ¿qué fue lo que le pasó? Fueron azotados. Y otras cosas. Los amos que la tenían ella como una esclava, porque cuando la gente ve que sus intereses están siendo afectados, hace lo que sea. A ellos no le importó que la muchacha fue libre. A ellos lo que le importó fue que su chavito, no le importó que la muchacha fue libre. No le importó que la muchacha recibió libertad. A ellos lo que le dolió fue los 3 pesos que se estaban ganando. Mucha gente no quiere verte libre. Mucha gente quizá quiere verlo esclavo. Pero donde Dios llega hay libertad. Cinco minutos y terminamos. Cuando todo el mundo pensaba que iban a ser aplaudidos, Pablo y Silas fueron presentados ante los magistrados, diciendo: estos hombres siendo judíos, alborotan a toda Roma y enseñan costumbres
que no nos es lícito para recibir, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Qué pena. Se agolpó el pueblo contra ellos. Los magistrados, rasgándole las ropas, se las rompieron, ordenaron azotarles con vara. ¿Qué precio a veces uno tiene que pagar por hacer un bien? ¿Qué precio uno tiene que pagar a veces por libertad? Pero miren eso, hermano. Después de haberlo azotado mucho, no poco, en pocas palabras, vamos a golpearlo de una manera incesante. Después de haberlo azotado, lo echaron en la cárcel, mandándole al carcelero que lo guardase con seriedad, el cual, recibido este mandato, lo metió, ponme la imagen, príncipe, lo metió, mira dónde lo tenía. Ahí. Inmóviles, azotados, después de haber hecho un milagro. Pero no olvidemos para dónde ellos iban, a la oración. Cualquiera en esa situación llora. Cualquiera en esa situación se queja. Cualquiera en esa situación duda. Pero Pablo y Silas, como sabían dónde iban, no importando dónde estuvieron en la cárcel más adentro, que según los estudios era la cárcel número 8, donde ponen los presos más peligrosos. Pero aún en la cárcel número 8, aún con el cepo, Pablo y Silas dijeron: íbamos para el culto de oración, donde quiera que estemos, vamos a alabar a Dios. La pregunta es: ¿estás en un cepo? ¿Estás peor que ellos? ¿O estamos peor que ellos? Te aseguro que no. Y esa gente no se quejó. ¿Cuál es nuestra queja? ¿Cuál es nuestro complaint? Y no hablo con lo que están aquí, porque los que están aquí venimos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar, como decía el pastor anteriormente, vamos a orar. Y lo lindo de todo es que esa oración no fue silenciosa. A medianoche, donde regularmente la medianoche implica como soledad. Y no solamente eso, esa cárcel era tan cerrada que no entraba luz. Pero lo que me gusta de la oración de Pablo y Silas, que no fue silente, que aleluya, aleluya. No, me van a oír. Aunque esté pasando ese proceso, aunque en mi casa me digan loco, me van a oír que yo alabo a Dios bajo toda circunstancia. Pablo cantaban y oraban. Y no había guitarra, no había piano, no había micrófono. Pero la oración que había en el corazón nadie se la detenía. Dios anda buscando un pueblo, una iglesia, una mujer, un hombre que esté dispuesto a adorarle, no importando la circunstancia. Hay que orar. Pastor, tenemos todos los recursos. Orar. La Biblia no dice que oraban, pero cantaban. Me gusta esta palabra. Pablo y Silas a medianoche cantaban himnos y los presos los oían. Mira, ahora entiendo yo. Ellos no oraban, ¿no? Ellos cantaban. Y en alta voz. Yo me imagino qué canción era. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Y me da seguridad. Los presos los oían. Dios necesita que en tu casa te oigan. Dirán, eso es masoquismo. No, es que yo estoy seguro a quien adoro. ¿Sabe lo que me gusta de esta oración? O de este canto. Que ellos no cantaban con queja, pero Dios entendía cuál era la petición de ellos. ¿Y qué sucedió con esta oración? Hubo un terremoto.
Los cimientos se movieron. Oye, tu oración puede provocar que esas puertas se abran, que haya libertad en tu casa, que esa petición que tú le tienes a Dios, oye, sea contestada. Pocas palabras, dejemos de quejarnos y comencemos a adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Cualquiera se queja así, porque ahí se ve chilo que le hicieron 1 y 2 marquitas, pero fue mucho. Y solo. Y no había un culto como el de hoy, con luces, asientos, sonido, buenos hermanos. Y ahorita te vas a tu casa a comer. Me imagino los presos. Esto es tan loco. Tú un evangélico fanático. No, yo sé quién adoro. Las circunstancias no me van a limitar. Voy a adorar aquí. Pablo y Silas oraron. Y miren una cosa que yo escribí, con esto termino. Miren esto. Miren esto que me encantó. Daniel adoró en el foso de los leones. Jonás adoró en el vientre del pez grande. Job adoró cuando lo perdió todo. ¿Qué te provoca a ti a no adorar? Adora. Levanta un altar en el río, en el monte, en tu casa, pero sobre todo en la iglesia. Ven a orar, que tú verás la respuesta de Dios para tu familia, para tus hijos y para todo aquello que tú le pidas. Ponte de pies. Dios anda buscando adoradores que le adoren ¿en qué? Padre, te damos gracias. Yo bendigo cada vida, cada hermano aquí presente, cada mujer aquí presente. Que tu gracia y tu amor sean con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.